Vamos a darle continuidad a nuestro congreso. Muy bienvenidos. Vamos a cambiar un poquito el tópico y vamos a pasar a lo que son las infecciones tropicales, que a todos nos competen. Entonces, en esta mañana nos acompañan dos personas muy especiales que nos van a ilustrar hoy sobre los retos ante la reemergencia de la tuberculosis en pediatría en nuestro siglo. Y ellos son el doctor Carlos Pérez Vélez y la doctora Claudia Roya Pavón. Les presento entonces el doctor Carlos Mario Pérez, es director de la Clínica de Tuberculosis del Departamento de Salud Pública en Tucson, Arizona, profesor asociado de Infectología de la Universidad de Arizona, se graduó de Medicina de la Universidad de Antioquia, se graduó como pediatra de la Universidad de Nueva Jersey, como médico internista de la Universidad de Nueva Jersey, como infectólogo pediatra del Hospital Infantil de Denver, como infectólogo de adultos de la Universidad de Colorado y tiene otra especialización en infectología respiratoria en el National Jewish Hospital. Él nos va a estar acompañando en esta mañana y la doctora Claudia Roya Pavón, es neumóloga pediatra. Está trabajando como voluntaria de la Unidad de Educación y Entrenamiento de la Clínica de Tuberculosis del Departamento de Salud Pública del Condado de Pima, Tucson, en Arizona, Estados Unidos. Ella es médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en pediatría de la Universidad Militar Nueva Granada y es especialista en neumología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires. Ellos dos están ahora en Arizona y nos van a acompañar entonces en este rato con todos sus conocimientos acerca de tuberculosis que verdaderamente son muy extensos y muy profundos. Así que les invito a estar con sus oídos muy abiertos, sus ojitos bien despiertos, porque vamos a disfrutar de dos personas que dominan este tema y de quienes vamos a aprender muchísimo. Doctora Claudia, muy bienvenida. Doctor Carlos, bienvenidos a esta sesión. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, señora, te escuchamos muy bien. Bueno, ante todo, el doctor Pérez y yo damos gracias por la invitación a este evento. Y en el día de hoy queremos hablarles de los retos ante la reemergencia de la tuberculosis en pediatría en el siglo XXI. Agradecemos a la doctora Magnolia Arango y a Oscar Cruz, referente del programa de tuberculosis, por el apoyo en esta charla. Nuestros objetivos son revisar algunos factores asociados a la reemergencia de la tuberculosis en el mundo, revisar algunas estrategias propuestas para combatir la epidemia de la tuberculosis y revisar algunos avances del diagnóstico y del tratamiento relacionados con estas estrategias. ¿Cuál es la situación epidemiológica de la tuberculosis en el mundo? Según el Global Report, en el 2019, más o menos 10 millones de personas se enfermaron por tuberculosis y de esas 1.200.000 correspondieron a los niños. El 56% de los niños no fueron reportados o diagnosticados y de estos el 65% correspondieron a los menores de 5 años. Como un dato adicional, por lo de la pandemia, se estima que el pronunciado descenso del diagnóstico de TB por COVID provocará que más de 6 millones de personas se enfermen de tuberculosis en los próximos 5 años. En cuanto a mortalidad, continúa siendo una de las principales causas de muerte por una sola enfermedad infecciosa. En el 2019, 230.000 niños murieron por tuberculosis y el 16% de ellos correspondían a los casos de VIH positivo. Se estima que adicionalmente 400.000 muertes relacionadas con TB solo en 2020 han sucedido por el tema de la pandemia. En cuanto a drogoresistencia, en 2019 se estimaron entre 25.000 a 32.000 casos. Y un punto muy importante que vamos a tratar de recalcar durante esta charla es el tema de la terapia preventiva, que se registró a nivel mundial que solo el 30% de los niños con indicación para recibir la terapia preventiva, en este caso los menores de 5 años, la recibieron. ¿Cómo estamos en Colombia? Hay muchos e interesantes datos, pero
En aras del tiempo voy a destacar 3. El primero, como han visto, pues la tendencia en la disminución de los casos, sobre todo pues en el periodo de pandemia, más o menos un 20% en la incidencia total y algo muy importante, un 25% en el caso de los niños. Muchos casos que no se diagnosticaron para el 2020. Y nuevamente, resaltando el tema de la terapia preventiva, como ven las cifras, hay una caída importante en la administración de la terapia preventiva e incluso un dato también es que en 9 departamentos no se reportó ni siquiera que se hubiera administrado la terapia preventiva en los menores de 5 años. ¿Cuáles son los factores asociados a la reemergencia de la tuberculosis? En el siglo XX se presentaron muchos con los cuales venimos en la actualidad y no se han podido resolver. Pero vamos a destacar 2 del siglo XXI, que son las migraciones forzadas y la interacción de TB-COVID-19. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la tuberculosis? Como todos lo hemos vivido, el colapso en los sistemas de salud que ha llevado a una reducción en los diagnósticos de los casos. Esto ha llevado también a un mayor retraso en el diagnóstico, con un mayor impacto en niños y adolescentes. Los tratamientos interrumpidos o no iniciados, con un mayor número de pacientes bacilíferos. El confinamiento aquí ha llevado a un aumento en la transmisión intradomiciliaria, incluyendo a niños y adolescentes, y en las poblaciones migrantes, la instalación de campamentos y asentamientos temporales ha dificultado la realización de las medidas de aislamiento físico, generando ello una alta transmisión de TB y COVID, y el traslado continuo de estas poblaciones impide el tamizaje oportuno y el seguimiento adecuado para detectar la tuberculosis. ¿Cuáles son las estrategias propuestas para combatir la epidemia de la tuberculosis? Previo a la pandemia ya se venían trabajando algunas de ellas, pero obviamente la pandemia aceleró el hecho de que algunas de ellas se empezaran como a reforzar mucho más. Dentro de esta está el diagnóstico temprano por medio de la búsqueda activa. Es decir, más investigaciones de contacto priorizando a los niños, no solo en el domicilio, sino también en la comunidad, un tamizaje sistemático para la infección y la enfermedad, realización de mayor parte de tamizaje en el domicilio, es decir, descentralizar un poco más los servicios. Otra de las estrategias es el inicio temprano de las terapias, incluso ampliando la población que recibe la terapia preventiva con uso de regímenes más cortos de tratamiento y presentaciones de medicamentos más adecuadas de administrar en niños. Y el enfoque va a ser en este caso el tratamiento preventivo de la infección. Y otro punto importante es el apoyo a nivel social y económico de las poblaciones vulnerables. Bueno, muchas gracias. Voy a continuar. Entonces, ¿cuáles son los estadios de continuo de la tuberculosis? Esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender lo que sigue. Repasemos. Entonces, la tuberculosis empieza por la exposición a un adulto o un adolescente generalmente bacilífero, pero no todas las personas que se exponen necesariamente se infectan. El sistema inmune logra eliminarlo en muchos de ellos, pero cuando no logra contenerlo, eliminarlo, se puede avanzar a una infección tuberculosa que deberíamos denominar reciente o aguda. Y si esta es contenida, pues se convierte en una infección latente o remota. En quienes no se logra contener, puede llegar a ser una enfermedad activa, pero inicialmente se manifiesta radiológicamente, no con síntomas, y se denomina subclínica. Aún así, en muchas personas esta se logra contener y la llamamos tuberculosis inactiva, pero cuando no se logra contener, procede entonces a desarrollarse una enfermedad activa clínicamente manifiesta. Y estas también sabemos por la era prequimioterapéutica, a veces el sistema inmune lo logra contener y otra vez una enfermedad tuberculosa inactiva. Entonces, aquí vamos a repasar lo mismo, excepto que lo vamos a ver desde el punto de vista radiológico, clínico y microbiológico. La exposición inicial no es detectable
ni clínica, ni radiológicamente, ni microbiológicamente. Lo primero que podemos detectar con pruebas inmunológicas es la infección. Si la enfermedad avanza, la infección avanza, puede ser detectado por cultivo. Medio líquido puede detectar hasta 10 bacilos por mililitro. PCR, si se avanza con 20 bacilos, y la baciloscopia, la menos sensible, con 5 a 10.000. Y debemos correlacionar esto con la manifestación clínica radiológica. Lo primero que vamos a ver son las manifestaciones radiológicas, y si la enfermedad avanza, entonces ya empezamos a ver las manifestaciones clínicas. Esto es muy importante para poder apreciar los estadios. ¿Y por qué es tan importante la implementación de la terapia preventiva contra la tuberculosis, que voy a denominar TPT de aquí en adelante? Pues porque el impacto es muy grande, dada la incidencia acumulativa tan alta de una exposición o infección de TB, de progresar a enfermedad. En los niños de 0 a 4 años de edad, casi el 20% progresan a enfermedad después de una exposición a infección, y los demás casi en el 10%. Por lo tanto, el número necesario de niños a tratar para prevenir un caso de TB es mucho menor que en los adultos, muy costo efectivo. Y justificar terapia preventiva para todos los grupos etarios pediátricos. Pues los datos antiguos de la era prequimioterapéutica, resumidos excelentemente por mi colega Ben Maré, sugerían que casi la mitad de los niños menores de 1 año progresaban a enfermedad si no se trataban. Y había una edad de oro, más o menos de 5 a 10 años de edad, en que muy pocos lo desarrollaban, y luego volvía a aumentar después de los 10, pero datos modernos, digamos, la era postquimioterapéutica y era de epidemiología moderna, han encontrado algo más bien diferente. La progresión de los niños menores de 1 no es tan alta, es más cerca al 25%, y la progresión en las edades después va bajando, pero no baja tan drásticamente. Eso fue, yo creo que un error probablemente de detección. Entonces, ¿por qué es tan importante iniciar prontamente la TPT en los niños? Una revisión sistemática encontró que el 83% desarrollan enfermedad tuberculosa en los primeros 90 días después de la exposición. Entonces, ¿cuál sería el corolario? La efectividad de la terapia preventiva disminuye con la demora de su iniciación. Debemos iniciarla inmediatamente, ahora mismo, en este momento, o cualquiera de las anteriores, pero no podemos seguir posponiendo. ¿Y qué tan eficaz es esa TPT? Es más del 99% cuando hay una alta adherencia. Miremos el estudio reciente en el New England Journal of Medicine, que demoró casi 20 años para completar, utilizando un esquema de 4 meses de rifampicina, cuando solamente hubo un 85% de adherencia. Aún así, más del 99% tuvieron un desenlace exitoso, y con la isoniazida, cuando el 76% lo completaron, también más del 99%. Pero hablemos ya más bien de efectividad en la vida real. Es menos porque la adherencia no es tan buena, rebaja significativamente. Y la eficacia es reducida según un otro metaanálisis debido a la baja adherencia. Por eso es tan importante tener en cuenta los esquemas nuevos que existen. ¿Y qué tan seguros son los medicamentos para la TPT? Son extremadamente seguros, diría yo. Los efectos adversos 1 y 2, menos de 5% de los casos, y los 3 y 4, prácticamente pues inexistentes. Si justifica hacer búsqueda activa, tamizaje sistemático, pues miremos acá, ¿cuál es la brecha? En los niños menores de 4 años de edad solamente estamos reportando el 35% de ellos. Las 2/3 partes pasan desapercibidas. Y en los niños de mayor edad es todavía más de la mitad. Y a pesar de lo antedicho, ¿por qué sigue habiendo una baja cobertura de TPT en Colombia y en otros países en vía de desarrollo? Pues primero, el bajo número de investigaciones de contactos, especialmente menores de 15, por parte de equipos de salud pública. No se realizan ni siquiera en los contactos estrechos intradomiciliarios, y mucho menos de los contactos en la comunidad, que es donde ocurre la mayor parte de la transmisión.
Segundo, el desconocimiento de los lineamientos técnicos y operativos. En primer lugar, en la identificación del paciente en estadio temprano. Y en segundo lugar, en el diagnóstico de infección. Es decir, que se puede hacer un diagnóstico presuntivo de infección tuberculosa sin confirmación de prueba inmunológica. Tercero, limitaciones de acceso a la tuberculina en algunas zonas de Colombia y del mundo. Y cuarto, porque aun cuando se identifican casos oportunamente, no se les está iniciando la TPT. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de infección tuberculosa? Repasemos. La confirmada sabemos que requiere evidencia inmunológica de una prueba y obviamente un factor de riesgo para adquirir la infección tuberculosa. Pero la menos conocida es la infección presuntiva tuberculosa, que desde hace décadas se conoce, desde la época de Edith Lincoln. La falta de evidencia inmunológica de infección obviamente sería un criterio. Otro es el factor de riesgo para haber adquirido la infección, obviamente. Pero tercero, un factor de riesgo alto para la progresión a enfermedad. ¿Por qué? Aun cuando se identifican casos oportunamente, todavía no se les inicia por concepciones erróneas. Una de ellas es que es necesario tener evidencia inmunológica, como les acabo de decir, pero la realidad es que si bien estas pruebas tienen valor para establecer la infección de TB en personas que pueden beneficiarse, su valor agregado en contactos estrechos de un caso de TB infeccioso es limitado. La ventana inmunológica de conversión posterior a la exposición puede demorar hasta 8 semanas. Otra es que el niño asintomático y con examen físico normal, en él es necesario descartar, así haya demora, enfermedad subclínica por medio de evaluaciones radiológicas y micrológicas. La realidad es que si bien esto es cierto en casos de adolescentes y de adultos, en niños la evaluación radiológica, si bien se debe hacer, no debe posponer la iniciación de la TPT, más bien se ajusta el esquema de tratamiento si la imagenología sugiere enfermedad más adelante. Y en niños la evaluación micrológica no es apropiada en el niño asintomático porque la probabilidad de detectar el bacilo es muy bajo, mucho menos del 5% por métodos actuales. Otra concepción es que la TPT no está disponible o tiene costo, lo está y es gratuito. Y otra es que causa muchos efectos adversos y es muy bien tolerado. ¿Y cuál es el riesgo de inducir farmacoresistencia en niños con enfermedad TB subclínica mal diagnosticada como una infección TB? Pues dada la naturaleza paucivacilar de la enfermedad de los niños, repito, más del 95% de los niños menores de 12 años de edad son baciloscopio negativos. El riesgo de inducir resistencia a los medicamentos es mínimo. Y el tratamiento de infección tuberculosa puede curar una enfermedad subclínica con mínimo compromiso pulmonar. Sabemos desde el año 1954, si es que no más, que en niños es altamente probable que un esquema de tratamiento para infección cure a un niño con enfermedad TB cuando éste tiene síntomas mínimos o nulos y un compromiso linfoganglionar y o compromiso pulmonar mínimo. Dada otra vez la carga paucivacilar, pues la tasa de letalidad de TB en niños en la era prequimioterapéutica era casi el 22%. Pero después de que salieron los primeros antibióticos, rebajó al 0.5%. En cambio, los adolescentes sabemos que sí puede ser insuficiente. ¿Y cuál es el gap? ¿Y cuál es la brecha? Ya les comenté. Entonces, ¿por qué no logramos el diagnóstico temprano? Hay que iniciar la búsqueda activa. ¿Y qué es esto? Es un tamizaje sistemático de personas con riesgo de tuberculosis, aplicado a un grupo objetivo predeterminado, usando herramientas que se pueden aplicar rápidamente, y en aquellas personas con resultados positivos para sospechar enfermedad debemos realizar un enfoque sistemático luego para el diagnóstico de la TB enfermedad. ¿Y cómo se hace ese enfoque sistemático para el diagnóstico? 4 pasos, pero quiero resaltar los menos seguidos, que es el tercero, el detectar rigurosamente factores de riesgo de progresión a enfermedad, y el cuarto, el llevar a cabo reevaluaciones en los seguimientos. Las guías OMS que salieron este año recomiendan y van a sacar a finales de año algoritmos integrados de decisión basados en evidencia para el diagnóstico y tratamiento de niños con sospecha de TB intratorácica. Este es uno que hemos publicado nosotros. No creo que los futuros sean tan complejos porque suelen dividirlos
por estadios. Nosotros aquí lo tenemos integrado. ¿Y cuáles son las herramientas para el tamizaje sistemático de tuberculosis? Hay varias, repasemos rápidamente: la microscopía, la evaluación clínica sistemática, la radiografía de tórax y otras, la prueba molecular y cultivo, la proteína C reactiva ha sido validada recientemente, la prueba inmunológica que ya mencionamos, la detección de factores de riesgo, que es muy importante, y la detección de factores de riesgo de riesgo alto para progresar a enfermedad. ¿Por qué es importante destacarlas separadamente? Porque es que no todas sirven para lo mismo. Unas sirven para enfermedad clínica contagiosa, otras para la no contagiosa, otras para la detección de la subclínica, otras para la infección con riesgos altos de progresión a enfermedad y otros sin esos riesgos. Esta es la lista que es larga de factores de riesgo de progresión. Quiero destacar que de 0 a 4 es de 2.2 a 5 veces el riesgo de personas sin ningún riesgo identificable, y la infección reciente 15 veces. Así que esto es lo que debemos seguir, la búsqueda activa después de una exposición. ¿Y por qué los estudios imaginológicos no confirman el diagnóstico de tuberculosis? Porque no hay lesión radiológica patognomónica, hay una gran variedad. ¿Y cuál es la utilidad de los estudios imaginológicos para detectar anormalidades compatibles con la tuberculosis? Además de la radiografía, tenemos la ecografía, la ultrasonografía, que es excelente para detectar linfadenopatías mediastinales y abdominales. Tenemos también las tomografías, cada vez más accesibles, muy importantes en casos de niños con síntomas, pero con radiografía normal. Y esto ya se está digitalizando de tal manera que se puede realizar la teleradiología para la lectura. Y vamos a comparar entonces las herramientas. Es muy importante las que acabo de mencionar, pero en el futuro, ojalá no muy lejano, hay la imagenología molecular, que nos va a permitir conocer si son lesiones activas. Hablemos entonces de la evaluación microbiológica por pruebas de patógeno. No todas las pruebas igualmente tienen la misma utilidad. Hay unas que tienen utilidad para la confirmación bacteriológica, otras para determinar contagiosidad, transmisibilidad, otras para determinar susceptibilidad o resistencia a antibióticos, otros para la monitorización al tratamiento, otras para la identificación de la especie. ¿Y cuáles son los determinantes de la confirmación bacteriológica? Nos enfocamos demasiado solamente en la precisión de la prueba microbiológica. Se nos olvida que la tasa de confirmación bacteriológica también depende de otros 3 factores. La probabilidad pretest de enfermedad bacteriológicamente confirmable. Aquí hago énfasis del estadio. Mientras más avanzado el estadio, más probable. Mientras más temprano, menos probable, y eso no nos debe detener de hacer el diagnóstico clínico. También la estrategia de recolección de especímenes es muy importante, una variedad, y el manejo del procesamiento de la muestra. Esto nomás para destacar de que en el mercado colombiano y en el mundo hay muchas pruebas moleculares, no solamente las Expert, pero sí son las más validadas las Expert, y ahora hay la segunda generación de Expert, que es el Ultra, y debemos aprovecharla porque tiene una sensibilidad de ya tan bajo casi como la del cultivo. Esto es una figura para destacar que hay muchos especímenes que debemos aprovechar para hacer la confirmación bacteriológica. Y esto es para destacar un mito muy común de que el lavado broncoalveolar es superior a un seriado de aspirados gástricos, y eso no es cierto. Ahora, si me dan las 2 cosas, mejor. Y el rendimiento bacteriológico de los espacios de los especímenes en niños, quiero destacar que lo más importante no es pensar de que hay que hacer un lavado gástrico o un esputo, es lo que en su institución estén en mejor capacidad de hacer bien hecho. Ahora, si lo pueden hacer todos bien hechos, yo sí diría que el aspirado gástrico sigue siendo el campeón, el esputo inducido también es muy bueno, el aspirado nasofaríngeo, pero el concepto que les quiero recalcar es que una combinación de especímenes es superior a 3 de uno mismo. Este es un estudio publicado este año en el cual yo participé con un componente. Aquí quiero resaltar que ellos encontraron que la combinación
de un aspirado nasofaríngeo, de heces y de orina, detectaron 25 de los 35, de los 31 casos que fueron confirmados, y estos son 3 especímenes mínimamente invasivos y que se pueden recolectar en 24 horas. ¿Y cuáles son las pruebas moleculares aprobadas para especímenes? El Ultra ya fue aprobado para aspirado gástrico y para heces, así que ya podemos aprovecharlo. Pruebas inmunológicas, quiero recalcar que la prueba cutánea tuberculina no tiene una sensibilidad muy inferior a las IGRAs, como pueden ver ustedes, pero la especificidad en vacunados con BCG sí es significativamente inferior. Y en la enfermedad, nuevamente, la prueba cutánea tuberculina no es tan inferior, pero sí sigue siendo un lío en los pacientes vacunados. ¿Y cuál se debe hacer? Yo diría que si se puede hacer la IGRA en niños vacunados menores de 10 sería preferible, pero si no, y si se sabe interpretar, se pueden hacer la prueba cutánea tuberculina, pero en menores de 2 aún no se ha validado oficialmente, pero ya están saliendo estudios que lo están validando. Hay que tener en cuenta la zona gris incierta, limítrofe o borderline de las 3 pruebas en la interpretación. Y aquí les quiero recalcar que la enfermedad subclínica requiere de la imagenología para poder detectarse. La enfermedad subclínica tuberculosa está recibiendo mucho interés recientemente con varios estudios. Este es solamente uno en la cual encontraron que el 63% de 43 niños tuvieron anormalidades radiológicas, pero no tuvieron manifestaciones clínicas ni evidencia microbiológica cuando se realizó búsqueda activa. Si no se hubiera hecho la radiología, no se hubieran detectado estos niños en esta etapa. ¿Y cuáles son las herramientas para implementar la búsqueda activa? Son varias, pero quiero decirles, hay que descentralizar los servicios, hay que ir al paciente, más ahora en medio de una pandemia. No podemos esperar con clínicas, algunas de ellas cerradas, para hacer el estudio. Bueno, finalizo con tratamiento. Ya nos ha dicho la doctora Edith Lincoln desde el 54 que había que hacer tratamiento preventivo, y solamente en 2018 la OMS lo incluye en mayores de 5 años de edad en sus guías. Ya hay varios esquemas, no es solamente isoniazida, y ya podemos en 28 días completar un tratamiento completo. Este es un estudio muy importante, esa es casi la última diapositiva, el estudio SHINE, donde demostraron que en niños con mínima enfermedad, 4 meses es no inferior que 6 meses de tratamiento. Y este es el estudio de rifampicina con moxifloxacina, isoniazida y piracinamida, que encontró que 4 meses es no inferior que 6 meses. Así que estamos haciendo avances importantes. Los dejo entonces con este aforismo: lo perfecto inoportuno es enemigo de lo bueno oportuno. Muchas gracias por su atención. Recibimos preguntas, o creo que seguimos con la próxima charla y recibimos entonces en el panel. Gracias. Las preguntas al final. Te agradecemos mucho, doctor Carlos Mario, doctora Claudia. Qué privilegio estar